yo pensaba que si tú te morías hace años, eso me iba a beneficiar a mí. Recuerdo que una vez fuimos a visitarlo a Medellín y ni siquiera se paró del puesto para saludarme. Eso fue un golpe durísimo. Entonces que es muy importante la bendición de los padres, es demasiado importante. Y hay mucha gente que omite esto y pueden ser cristianos de toda la vida y pueden omitir eso. Yo te quiero decir que un nuevo nivel financiero, un nuevo nivel de promoción para tu trabajo, para tus finanzas, para tus relaciones, para tu buen nombre, tu goodwill, está detrás de la bendición de tus padres. Todos pasamos por procesos, pero los procesos hay que darle gracias a Dios por esos procesos, porque esos procesos nos permiten crecer, pasar a otro nivel. Hey, ¿qué tal, familia? Te doy la bienvenida a mi canal de YouTube. Hoy con un invitado supremamente especial, mi papá, para los que no los conozcan. Hola. ¿Cómo estás, papi? Bueno, antes de introducirte, acaba de salir de una cirugía de corazón abierto. Fue un proceso bastante complicado a nivel como de familia, pero ya te vamos a contar un poquitico cómo nos fue. ¿Cómo te sientes, papi? ¿Cómo estás? Saluda a la gente. Hola, buenas noches. Gracias a Dios me siento muy bien. Me van a dar salida antes de lo previsto, muchos días antes de lo que preveía que me iban a dar salida, y por eso estoy muy agradecido con Dios. Súper, súper. Bueno, el video de hoy está enfocado en la relación padre-hijo y cómo una relación puede construirse o puede destruirse y puede mejorar en el tiempo. Así que en esos cortos minutos vamos a estar hablándote sobre eso. Antes que nada, decirte que el pensar que un familiar tuyo, en este caso mi papá, podía morirse antes de entrar a esta cirugía, en este momento que estamos grabando este video, ¿llevas cuántos días de cirugía operada? 4. ¿Llevas 4 días? Ah, sí, sí, 4 o 3. Sábado, domingo, lunes, martes. Ok, 4 días de cirugía donde estaba el riesgo de muerte, o sea, estaba el riesgo de morir. Me acuerdo cuando me dijeron que mi papá lo iban a llevar a cirugía, corazón abierto, que no le funcionaba un tema de cateterismo, que el primer pensamiento que yo tuve fue, bueno, gracias a Dios me siento en paz con mi papá, me siento tranquilo. Y inclusive se lo dije a mi esposa, lo dije en mi casa, pero ¿cuántas personas hoy que pueden estar viendo este video no pueden decir lo mismo? Tienen una relación fracturada con sus padres, con su mamá, con su papá, y si la muerte llegara en un momento que ni siquiera avisa, aunque sea, estábamos un poquito preparados si podía pasar algo dentro del proceso normal, ¿verdad? Que inclusive un día bromeamos sobre eso, que le decíamos como, bueno, lo van a dormir con anestesia y cuando despierte, o lo despierta el ángel o lo despierta la enfermera. Sí. Pero el caso es que, ¿cuántas personas hoy a veces se puede ir la mamá, se le puede ir el papá con algo pendiente? Y todo esto va relacionado con el tema de cómo construir una relación con tu padre, con tu hijo, y también el tema del perdón, ¿ok? Bueno, entonces entrando en materia, un comentario suelto, papi, aquí antes de entrar en materia. ¿Tú cómo te sentías también antes de entrar a la cirugía? Bueno, primero que nada, dándole gracias a Dios por este proceso, porque sé que es un proceso que Dios tenía preparado para mí, el cual me ha dejado unas enseñanzas bastante grandes y bastante importantes para mi vida. Segundo, porque yo le decía a Dios que si Él me iba a permitir vivir era porque aún tiene cosas pendientes por hacer conmigo. Y tercero, era que si Él decidía llevarme, no pasaba nada. Yo igual estaba feliz porque sabía para dónde me iba. Wow. Y ahorita aprovecho pues que está mi hijo, que sí hubo un tiempo en que nuestra relación estuvo rota, pero imagínate, cosas como estas hacen de que uno despierte, que haga cosas como estas y sentarse a una cámara y decir gracias Padre por mi hijo, gracias Dios por esta relación, gracias por lo que me has permitido vivir con él en esta clínica, y porque sé que va a ser mucho mejor de ahora en adelante. Claro, ya me va a hacer llorar mi papá aquí. Bueno, digamos, ¿por qué nuestra relación se rompió? Voy a decirlo con mis propias palabras y ya si mi papá quiere contar desde su punto de vista.
porque yo también ya soy papá, entonces uno de papá pues ve las situaciones diferentes. Mi papá siempre ha sido un gran papá, un gran esposo, un gran hermano, un gran hijo, gran trabajador. Nunca yo vi a mi papá llegar borracho a la casa, nunca yo vi a mi papá pegarle a mi mamá, maltrato físico, vulgaridades, o sea, siempre vi una persona demasiado correcta a quien yo admiro demasiado. Y hubo una pequeñez en el camino, digo así, una pequeñez, aunque en ese momento para mí fue la cosa más grande del mundo. Pero yo quiero decir que fue una pequeñez porque quién no se equivoca, ¿verdad? Y quién intencionalmente quiere ir a sus hijos. O sea, quiero que tú entiendas eso. Nadie se levanta, yo no creo, o sea, yo no me levanto, yo me levanto todos los días siempre queriendo que sea un día maravilloso y extraordinario. Y uno como padre no quiere decir, hoy me voy a levantar a embarrarla para herir a mis hijos. O sea, eso no sucede. Yo digo que en el camino pasó algo que yo lo he documentado en otro tipo de podcast y es que fue un tema netamente económico. Mi papá tomó unas decisiones financieras que nos costaron años donde estuvimos apretados económicamente. No digamos que estuvimos, yo nunca me acosté sin comer, nunca me devolvieron del colegio por no pagar la mensualidad. O sea, tuve escuela de fútbol, tuve ropa, o sea, como yo quiero que tú entiendas, pero ese Juan Pablo de ese momento se enojó porque por esa situación financiera sentía que mi mamá también sufría en el camino, como que mi mamá le dolía, y yo ver que mi mamá también se lastimaba sobre esa situación, me hacía como, uy, la embarraste, ¿cierto? Y que supuestamente ese rol financiero lo que hacía era que nos limitaba con ciertas cosas que nosotros queríamos de pronto lograr, obtener, pero que a la larga son cosas materiales, o son cosas que se puede experimentar en otro momento, como te digo. Para mí en este momento es una pequeñez, ¿ok? Mi papá, yo lo he contado en otros podcasts, tuvo un tema de ludopatía en la que, pues, por decisiones que él tomó por diferentes cosas, él decidió invertir o malgastar unos dineros en casinos que ahorita mi papá puede dar una palabra sobre eso, pero que destruye. Cualquier vicio destruye, entiéndalo, cualquier vicio destruye, cualquier vicio hace daño. Y ahorita lo que yo digo es que a pesar del error que mi papá cometió, eh, de todas maneras siempre intentó responsabilizarse, intentó enmendar su error, intentó dentro de lo que sabía y podía volver a reparar y pagar y buscar que sus hijos tuvieran lo mejor. Entonces, quiero transmitirlo de esa manera porque al fin y al cabo fue un tema de dinero, fue un tema donde en el fondo, aparte del dinero, como que uno siente, uy, mi papá ocultó algo, eso me duele, ¿cierto? Pero cuando yo he hablado con él, yo me he dado cuenta que él tomó esas decisiones, obviamente cada uno toma sus decisiones, pero en el fondo nadie se quería equivocar. Una cosa lo fue llevando a la otra y si quieres tú comentas un poquito sobre eso, que le pueda dar libertad a padres de familia o a ellos que están escuchando, papi. Bueno, realmente, de pronto, como eso es un vicio, Ujú. empezó probando, o Ya. sea, jugando como por divertirse en las maquinitas de monedas. Y a medida que fue pasando el tiempo, me fue gustando más, que me gustaba la sensación de que iba a ganar. eh, y eso se fue creciendo al punto de que entre más gastaba dinero en eso, más invertía o más gastaba plata para tratar de recuperar lo perdido, que realmente, aunque hubo momentos en que gané, Ujú. lo que gané lo volví, lo perdí. Ya. Pero entonces, así es el vicio de la marihuana, de la cocaína, cualquier vicio. Muchas Alcohol. veces no voy a probar. Y lamentablemente, un buen porcentaje de las personas que dicen eso se quedan ahí, se quedan en ese vicio y es un vicio muy fuerte, muy difícil de salir. Me costó años salir, Ujú. ¿sí? Y por la misericordia de Dios, pude salir de eso, pudimos terminar de dar la educación a nuestros hijos y digamos que ya en esta etapa, como les dije al principio, ya gracias a Dios vivimos de una manera más cómoda, sin esa preocupación de ese vicio y creyendo que, en primer lugar, que Dios me ayudó a salir de esta situación y que aún mi situación de esta cirugía
que es por otro tema de salud, pues lógicamente por no cuidarme la presión, no cuidarme un poco en la alimentación, llegué a esto, pero Dios todo lo hace perfecto y esto ha sido para, en primer lugar, ponerme de acuerdo con Dios en ciertas cosas que debo cambiar, mejorar y también para mejorar la relación con mi esposa y con mis hijos. Y por eso siempre hay que darle gracias a Dios por todo. Qué brutal, Babi, qué brutal eso que estás comentando. Yo le quiero hablar a la gente que es hijo y es, digamos, el perdón es algo que te hace bien a ti. Hubo un momento en mi vida donde yo pensaba que si tú te morías hace años, eso me iba a beneficiar a mí. O sea, yo decía, uff, me quito esta carga de encima, de ese resentimiento, de este rencor, si ya mi papá no está. Pero eso es un grave error, o sea, menos mal no sucedió porque yo he escuchado de personas que les ha sucedido eso, que sus papás o mamá muere y tienen un tema pendiente y, o sea, el cargo de conciencia es increíble. O sea, yo quiero que tú pienses por un instante lo minúsculo, imagínate un pedazo de papel, ¿ok? Como un pedazo de papel. Y tu papá es como, o tu mamá es como una hoja en blanco. Y los papás se equivocan. Yo soy papá y ya me he equivocado. Y los errores de nuestros papás es un punto o dos puntos, tres punticos en una hoja en blanco. Y uno como hijo, claro, interpreta. Las heridas son de interpretación. Inclusive tengo aquí en mi canal de YouTube un video, te lo voy a dejar aquí abajo. Bueno, tú lo buscas en mi canal sobre el perdón y sobre la sanidad, cómo hacer una terapia de sanidad con unas cartas brutal. Pero en realidad es que el perdón te ayudas a ti. Ya el tema que mi papá tenía pendiente, claro, él tenía que arreglar sus cosas también con Dios, pero la sanidad depende de ti. Y entre tú más rápido sanes eso, pues te tengo noticias. También vas a sanar con tus generaciones, no solamente ascendentes, sino descendentes. Y uno de los beneficiados de que yo haya intencionalmente sanado esta relación con mi papá son mis hijos, Cristóbal y Luciana. Y bueno, particularmente me sucedió a mí, fue que cuando nace Luciana, se me despiertan un montón de heridas, pero más que todo, pensando en algunas cosas también con mi mamá, pero cuando nace Cristóbal es como, wow, eh, este hombre necesita tener un superhéroe, un líder en la casa. Y eso me ayudó mucho a traer ese despertar de esa masculinidad. Y ahí comenzó yo agradecerle a Dios de todas maneras de darle sentido de haber comenzado a sanar a mi papá, la relación con mi papá, desde que nació Luciana. Cuando nació Luciana fue como el, el, el acto final que permitió que yo trabajara esa sanidad por completo, porque entendí lo que significaba ser papá, entendí lo que significaba uno tener la responsabilidad y cómo uno de papá se equivocaba, aunque yo no quisiera, aunque yo amara a Luciana, me estaba equivocando. Entonces, el perdón siempre está a la mano, siempre, y si estás viendo este canal de YouTube, este video no es casualidad. ¿Cómo tú podrías entonces solucionar la relación con tus padres, con tu papi o con tu madre? Básicamente, ¿qué fue lo que yo hice? Yo comencé a ponerme en el lugar de mi papá. O sea, comencé a entender que mi papá también había replicado comportamientos de su papá, o sea, de mi abuelo. Mi papá lo que vio de ser papá lo copió consciente o inconscientemente de quien era mi abuelo. Entonces, tienes que tener en cuenta que a nosotros como papás no hay una universidad de papás, no hay como quien nos enseña a ser papás. A medida que gracias a Dios en estos tiempos ya salen libros, salen talleres, salen cosas para uno mejorar la educación como padre. Pero tú tienes que entender lo que uno hace naturalmente es replicar cómo nuestros padres fueron con uno. Entonces, ¿yo qué hago con mis hijos? Hay muchas cosas muy buenas de mi papá que yo replico con mis hijos y hay otras cosas que de pronto no me gustaban de mi papá, pero también las replico. Entonces ahí yo comienzo a trabajar también en ese sentido. Entonces, ponerte en el lugar de tu papá, ponerte en el lugar en el contexto de tu papá, ponerte en el lugar de lo que él también atravesó, te va a ayudar a ti a tener misericordia, a tener compasión
de que ese papá también pasó por circunstancias complicadas con sus padres y que él simplemente está replicando lo que vio, o también fue herido y esa herida pues también la está replicando. Lo siguiente que me sirvió a mí fue entender un pasaje de la Biblia que hablaba de un hombre que le saldaron una deuda millonaria en la Biblia. Y después cuando sale saldada esa deuda millonaria, se encuentra con una persona que le debe unos centavos de dólar. Y esta persona no fue capaz de perdonarle a quien le habían perdonado millones y millones de dólares a una persona que le habían perdonado, a una persona que le debía centavos. Cuando yo recibí la revelación de eso, yo dije, wow, ¿cuánto Dios me ha perdonado a mí? ¿Cuánto Dios me ha perdonado a mí? Y eso que descaradamente yo he fallado y está en mi canal de YouTube como he documentado mi historia, donde también me he equivocado. Entonces dije, bueno, Dios me ha saldado una deuda millonaria, yo no voy a ser capaz de saldar unos centavos de dólar de deuda de perdón con mi papá. Y eso también me ayudó a entender esa dinámica, ¿ok? Yo quiero preguntarte, ¿tú cómo lo experimentaste? Esa temporada donde tú te sentías rechazado por mí, ¿tú cómo lo viviste y cuál fue o sea, cómo intentaste solucionarlo desde tus propias palabras? ¿Qué hiciste? Bueno, antes que nada quiero hablar de que cuando mi hijo Juan Pablo estaba pequeño y yo llegaba a recogerlo al colegio, él salía corriendo diciendo, papá, papá, mi papito. Y en estos días vi como mi nieto, el hijo de Juan Pablo, Cristóbal, le decía por la cámara, papi, 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 y me acordé de eso. O Sí, sea, uno como padre, pues siempre quiere lo mejor para sus hijos, sí, indudablemente, sin duda. pero lógicamente nos equivocamos y de pronto cuando no ponemos todo nuestro ser en las manos de Dios, peor, ¿sí? Y lógicamente sí, yo sentí el rechazo de mi hijo Juan Pablo. Recuerdo que una vez fuimos a visitarlo a Medellín y ni siquiera se paró del puesto para saludarme. Eso fue un golpe durísimo, durísimo para mí y para mi hija que llegábamos juntos. Y ahí también entendí que él tenía cosas pendientes conmigo y que yo tenía cosas pendientes con él. Y eso se ha ido restableciendo, se ha ido sanando. Yo creo que inclusive esta situación mía sirvió para eso, para que en este momento estamos dando testimonio de lo que es perdonar, de lo que es arrepentirse uno de los pecados cometidos y decir, me equivoqué, perdóneme. Muchas veces de pronto un padre dice, ¿yo por qué le tengo que pedir perdón a mis hijos? Si antes les di la vida y los sostuve y los eduqué. Y muchas veces el hijo también puede decir, ¿yo por qué tengo que pedirle perdón a mi papá si él la embarró? Ujú, Pero el problema es que básicamente, cuando por ejemplo, si yo hubiera fallecido, de pronto a Juan Pablo le hubiera quedado esa situación sin resolver y de pronto hubiera sido una situación para toda la vida. mm. Pero gracias a Dios se pudo hacer antes y en Y este momento aquí aquí estamos. estamos y pues ya él tiene que viajar a Medellín, pero pues ya me ve despierto, ya si Dios quiere mañana me da salida a la casa y también mi esposita que ha estado muy pendiente de mí. Es una mujer guerrera que yo creo que hablo con más de 200 personas que estuvieron orando permanentemente por mi cirugía y yo creo que Dios metió su mano poderosa, Mm, porque de pronto el diablo quería llevarme, pero como Dios ya venció al diablo a través de Jesucristo en la cruz, digo, no, todavía tengo propósitos contigo. Yo creo que tiene propósitos más grandes aún de los que ha hecho conmigo hasta ahora. wow. ¿Y cómo tú lidiabas con ese rechazo? Es decir, ¿cómo tú crees que tomaste Ok, tus acciones para restablecer también nuestra relación? bueno, ¿Qué tú te acuerdas que hiciste? buena pregunta. Pues cuando sentí ese rechazo en principio, Pero sí, digamos, no solamente ese rechazo, porque creo que era también de antes, sí, digamos, o tú, sea, tú ya eras consciente de que esa claro, relación fracturada, ¿qué decisiones tú tomaste pero para... bueno, en primer lugar, cuando sentí ese rechazo, digamos que yo trataba de hablar lo menos posible con mi hijo, ¿sí? Y yo creo que él también trataba de hablar lo menos posible conmigo. Ujú, Pero aún en nuestro corazón estaba esa sensación de que había cosas por resolver, ¿sí? Y pues cuando nosotros íbamos a visitar a Juan Pablo a Medellín, nosotros vivimos en Cali, o cuando él venía acá, pues sí tratábamos de hablar, de pedirnos perdón, pero faltaba algo que yo creo que se rompió
algo por romper que se rompió ya con esta situación de mi cirugía. Y creo que Dios tiene un propósito no solo conmigo, con mi hijo, con mi familia, sino con todos ustedes que están viendo este video, que eh, quizás ojalá viendo este video no esperen a que su familiar, su padre, su madre, sus familias que tienen asuntos pendientes por resolver, se mueran para decir, ay, si yo hubiera hecho esto, si yo hubiera hablado, si yo hubiera pedido perdón. Ujú. Entonces es eso lo que queremos con este mensaje, y yo le doy gracias a Juan Pablo que pues me permite hablarles a través de este medio y decirles, bueno, es el momento de pedir perdón, es el momento de arrepentirse, es el momento de cambiar el rumbo y es el momento de pasar a otro nivel, básicamente. Súper, súper. Eh, Claramente es una decisión personal y para mí ha desatado demasiadas bendiciones en mi vida. Creo que el sanar es un estilo de vida y que cada vez vamos desbloqueando nuevos niveles y donde vamos recordando ciertas cosas que por nuestra interpretación pudimos habernos sentido heridos. Yo lo contaba en un video de YouTube sobre la sanidad con las finanzas, donde eso pasó así nomás, hace como en febrero, hace como 2 meses, que yo llamo a mi papá y a mi mamá a saludar y yo les digo muchas gracias por todo el apoyo, por prestarme la tarjeta de crédito, por prestarme dinero, por regalarme dinero también. Muchísimas gracias, pero me he dado cuenta que eso no me está dejando crecer y estoy colocando mi esperanza en que ustedes me resuelvan, sabiendo que debe ser Dios mi proveedor en todo el sentido. Y les pedí, en ese estábamos hablando por teléfono y les dije: "Gracias, simplemente les voy a pedir que no me vuelvan a prestar dinero ni a regalar dinero, muchas gracias por eso". Y yo recuerdo que tú oraste por mí y también mi mamá oró por mí, y creo que eso fue un rompimiento también, hubo una sanidad ahí donde, me bendijeron y bendicieron mis finanzas, y ahorita mi esposa y yo estamos experimentando un nuevo nivel financiero, pero mira que sale por una bendición de los padres. Quizás, me nace decirte eso, quizás hoy no has avanzado más económicamente porque tienes algo pendiente con tus padres. Y la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre y te irá bien en todo lo que tú hagas. No solamente en larga vida, sino en todo lo que tú hagas. Entonces, si hay algo pendiente con tu papá o con tu mamá, conscientemente, ojo, de manera consciente que tú ya lo identifiques, sería bueno que tú des un paso valiente y decidas perdonar y que tú puedas restablecer esa relación con ellos porque eso va directamente relacionado con tu relación con Dios. Puede existir la posibilidad que ya tú no tengas a tu papá o a tu mamá en este momento contigo, puede pasar, pero yo tengo un video en YouTube, te lo hablé hace un par de minutos, donde tú puedes hacer unos ejercicios con una carta y puedes sanar eso intencionando que se lo estás diciendo a ellos y elevar una oración a Dios. Y yo te explico cómo tú lo puedes hacer ahí. El caso es que es muy importante la bendición de los padres, es demasiado importante. Y hay mucha gente que omite esto y pueden ser cristianos de toda la vida y pueden omitir eso. Yo te quiero decir que un nuevo nivel financiero, un nuevo nivel de promoción para tu trabajo, para tus finanzas, para tus relaciones, para tu buen nombre, tu goodwill, está detrás de la bendición de tus padres. Y creo que yo cada vez he sido más consciente de eso. Me falta todavía mejorar todavía. No digo que soy el mejor hijo, el hijo perfecto. Si soy un gran hijo, me falta obviamente mejorar, pero he visto la bendición de Dios detrás de todo eso que te estoy contando y quizás otras cosas que podría contarte más adelante, pero el perdón es clave y más cuando tú eres consciente que Dios te perdonó de todas tus embarradas y aún así te perdonó. Entonces, para finalizar, decirles que lo que hacemos aquí es darte un testimonio, una luz de, de que lo mejor es estar en paz con todo. La Biblia dice eso, lo mejor es estar en paz con todos. Y eso me ha permitido, y ha permitido a mi papá también avanzar. Hoy está pensionado, hoy sale de su cirugía, se ha dado cuenta que
posiblemente deba disminuir su carga laboral, comenzar a disfrutar un poco más con mi mamá. Y bueno, eso también ha sido importante para él. Ahorita quiero decirte que este Juan Pablo que tú estás viendo reflejado aquí es un Juan Pablo que ha trabajado conscientemente en su sanidad y que justamente todo esto que yo soy, junto con mi esposa, que también mi esposa intencionalmente ha sanado, lo enseñamos dentro de la sala más influencia. ¿Qué hacemos en la sala más influencia? Es brindarte un acompañamiento personalizado, donde vamos a trabajar primero en la claridad de propósito y después vamos a trabajar en la alineación en coherencia con Dios, donde esa alineación es la que sostiene el propósito. Y dentro de esa alineación está el tema de la sanidad, sanidad con personas, sanidad con ministerios, sanidad con el dinero, está ahí todo el tema de hábitos, el tema de carácter, el tema del cuidado de tu mente, romper techos mentales y como acto final, enseñarte a monetizar tu propósito de vida a través de un modelo de negocio que es el de acompañamientos basado en tu experticia, basado en tu propósito. Es tan bonito, tan chévere que ya tenemos alumnos que están monetizando su propósito de vida y que prácticamente con uno, dos clientes, tres clientes recuperan la inversión del acompañamiento y pueden seguir generando ingresos. Si tú quieres saber más sobre lo que hacemos, me manda la palabra influencia y te doy más información, me lo mandas ahí por el Instagram. Papi, para finalizar, ya aquí terminando este episodio, mm, ¿qué tú le dirías a los padres, ¿ok? A los padres que hoy han cometido un error, cualquiera que sea el error, y que experimentaban algo parecido a lo que tú experimentaste conmigo, ¿cierto? Y ya yo después cierro con un mensaje que le diría a los hijos. Bueno, en primer lugar, quiero decirles tanto a padres como a hijos y a los que están escuchando que todos pasamos por procesos, pero los procesos hay que darle gracias a Dios por esos procesos porque esos procesos nos permiten crecer, Mm, pasar a otro nivel. El problema es cómo asumimos el proceso. Si lo asumimos con queja, con quejadera, con tristeza, con que pobrecito yo, no va a servir de nada. Pero si decimos, Señor, tú me tienes en este proceso con un propósito ujú, y yo sé que va a ser para bien. Ese en primer lugar. Y en segundo, poner claramente a la persona con la cual tenemos un conflicto y decirle, ven, hablemos, citémonos, necesito arreglar esta situación contigo porque esta situación no me deja vivir bien, no me deja dormir bien, no me deja crecer. Y que haya un perdón genuino, ¿sí? Y un cambio de actitud genuina. cambio. Básicamente eso. Sí, busca la reconciliación. Yo también te diría eso como hijo. Si tu padre no se presta a esa situación o no ha caído en cuenta, porque a veces puede que uno de padre, yo también soy padre, pero lo repito, no me di cuenta que pude haber fallado, ¿cierto? Entonces, si tú como hijo te das cuenta de que algo te hirió y lo interpretaste como una herida, acércate a tu papá y dile, no me gustó esto, me sentí ofendido con esto, me gustaría que pudiéramos solucionarle, te perdono por esto. Y también pedir perdón si obviamente es necesario. Quiero que sepas que nunca se sabe hasta cuándo vamos a estar con nuestros padres. La verdad, nunca lo vamos a saber. Siempre Dios es el que sabe eso y qué bonito que tú puedas estar en paz con la mayor cantidad de personas que tú puedas y pues más con tus padres, ¿ok? Y bueno, recíbelo ahí de parte de nosotros. Para mí fue un placer haber compartido con mi papá en este episodio y aquí en mi canal de YouTube. Suscríbete si no te has suscrito. Sígueme ahí en las redes sociales, en TikTok, en Instagram y aquí, por supuesto, en YouTube. Déjame aquí en los comentarios qué te llamó la atención del video y si algo Dios te habló y qué te gustaría que pudieras seguir trabajando en tu vida, ¿ok? Bueno, hijo, Dios te bendiga. Te quiero mucho. Yo también, papi, te amo Dios mucho. Muchas bendiciones, Dios familia. les Nos vemos en bendiga. el siguiente video.